Muy buenas tardes, costarricenses, invitados especiales. En marzo de 1948, gravísimas violaciones al derecho electoral de los costarricenses desembocaron en una guerra civil. Costa Rica andaba mal en muchos campos, como sabemos, y pasó por el doloroso y trágico parto de una guerra civil para poder gozar de una nueva constitución que consolidara las libertades y la democracia y que permitiera un mayor crecimiento económico y social. Estas acciones de hace 75 años, sería muy mezquino no reconocerlo, produjeron resultados muy beneficiosos para el país. Experimentamos una fructífera siembra de derechos civiles, de garantías, de servicios y oportunidades que definitivamente generaron un notorio ascenso social para muchos costarricenses. Pero con el tiempo los gobernantes olvidaron cuál era su prioridad con el pueblo y fueron incorporando leyes, instituciones y prácticas viciadas que deterioraron seriamente la vida nacional, al punto de convertirnos en uno de los países más desiguales del mundo, no de América Latina, no, del mundo. Y yo me pregunto, ¿puede haber democracia en una nación donde una casta privilegiada reina sobre una gran masa empobrecida? Yo creo que hoy es un buen día para hacer esta pregunta interesante sobre la que deberíamos reflexionar hoy y en el futuro. El despeñadero comenzó hace más de 50 años y está alcanzando ahora su punto más alto, como todos sabemos. Gobierno tras gobierno, dominado por el bipartidismo, fueron creando ministerios, instituciones autónomas, semiautónomas, gobiernos locales, empresas públicas estatales, para dar miles y miles de empleos a personas afines al partido político de turno. Y así forzaron reformas y ajustes a la Constitución y a nuestro ordenamiento jurídico para recetarse privilegios de todo nivel, como una forma de mantener la fidelidad y la solidaridad de los grupos burocráticos, relegando al sótano los intereses y las necesidades del pueblo. Y lo lograron sin mayor resistencia, por una razón absolutamente velable, y me van a dar la razón. Dominaron siempre una amplia mayoría en este Congreso y en todos los congresos, y forjaron las leyes a su imagen y semejanza. ¿Saben qué? Me di la tarea de investigar de dónde han venido los 1.043 diputados que ha tenido Costa Rica desde 1949, y vea qué datos más interesantes. Casi la mitad, 448, son de Liberación Nacional, y 253 de los partidos hermanos, Unidad Social Cristiana y Unión Nacional. El bipartidismo en yunta. Los dos grupos políticos se atacaban duro durante las elecciones, como todos fuimos testigos, pero se entendían maravillosamente, pero maravillosamente después, con pactos por debajo de la mesa si era necesario, no había ningún problema. Se repartieron así el gobierno y la oposición, la integración de todos los poderes, los magistrados de la Corte Suprema para uno, el siguiente magistrado para el otro partido. Se repartieron también los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, los jerarcas de la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes. Se repartieron durante más de medio siglo las juntas directivas, las gerencias y los mandos altos de todas las instituciones autónomas. Y además se encargaron de garantizarles una y otra vez la reelección de sus puestos, siempre y cuando fueran obedientes y sumisos a sus intereses. Y fueron muy creativos en esta misión, y yo como periodista fui testigo de ella muchas veces. Por ejemplo, la repartición de las juntas directivas de las instituciones autónomas con la ley del 4.3, que todos ustedes recordarán, para que el gobierno de turno se garantizara el control de todas las instituciones autónomas. Hoy mando yo, y mañana probablemente manda usted. ¿Se acuerdan de Codesa? Aquí veo muchas caras que fueron testigos de lo que pasó en Codesa. Concebida para hacer competencia al capital privado, creando jugosos negocios para los amigos y amigotes del bipartidismo, pero con pérdidas multimillonarias, para el pueblo costarricense. ¿Y las intocables y multimillonarias pensiones de lujo?
heredables por varias generaciones y blindada por aquello, para que nadie me lo quite, por una prohibición constitucional de consultarlas vía referéndum. Afianzado su perverso poder, se atrevieron a llegar lejos, pero realmente lejos. Por ejemplo, permitiendo que la Sala Cuarta reformara nuestra Constitución sin pasar por este Congreso para sacarse de la manga una reelección presidencial expresamente prohibida en la Carta Magna, hoy que estamos celebrando los 75 años de la Constitución. Pero yo les pregunto, ¿quién se atrevía a decirle no a Óscar Arias Sánchez, uno de los máximos representantes de la casta bipartidista en este país? ¿Será por eso, me pregunto, será por esos jugosos favores que la institucionalidad no se atreve a pedirle cuentas a un poder judicial absolutamente fallido, incapaz de garantizarle al pueblo una justicia pronta y cumplida, con una mora judicial de más de 700.000 expedientes? ¿Y por qué será, me pregunto yo, que mientras las denuncias por corrupción han crecido un 47% en la última década, mucho menos del 1% llega a condena? ¿Ven, costarricenses, cómo funciona la red de cuido de la casta política? Ay, y si los pasillos y oficinas del Congreso hablaran sobre los cambalaches entre la clase política y los eternos altos funcionarios públicos reelectos una y otra vez, sin voz ni voto del pueblo. Por medio siglo han trabajado sin tregua ni pausa para blindar lo que ellos llaman la institucionalidad, que tanto defienden. Bueno, yo me pregunto, ¿cómo no? Si ahí se garantizan sus jugosos privilegios, desde las odiosas pensiones de lujo que ya mencioné, a las convenciones colectivas con beneficios estrafalarios a miles y miles de funcionarios públicos, o, por ejemplo, la transferencia inamovible de las universidades públicas. ¿Saben qué? Tienen 330 instituciones públicas a su entero servicio, que junto con las pésimas decisiones de políticas públicas han llevado a nuestra deuda soberana a la astronómica suma de 54.000 millones de dólares. Eso es lo que Costa Rica debe hoy, 54.000 millones de dólares. Y toda esa irresponsabilidad puso al país al borde del impago. Tuvimos hasta hace poco una economía de guerra. ¿Para qué seguir con la lista? Yo creo que los costarricenses la conocen muy bien. Y por eso el pueblo votó por un cambio absoluto en las elecciones del 22, llevando a Rodrigo Chávez Robles al poder. Sí, un perfecto outsider. Nada que ver con el bipartidismo. Un hombre valiente y comprometido con su pueblo y sin ningún nexo con esta casta que nos ha dominado 50 años. Y por eso, desde el primer momento, entraron en pánico, con la complicidad de la prensa servil y de un empresariado político-económico, nos echaron encima todas las poderosas fuerzas de la institucionalidad, articulándose eficazmente para entorpecer la labor del gobierno todos los días, porque todos los días lo hacen. Poco o nada les importa si en esta guerra frontal contra el advenedizo presidente se llevan en banda a este pueblo harto de pagar alquileres multimillonarios. Poco o nada les importa derrochar miles de millones de una estructura estatal elefantiásica y absolutamente ineficaz. Poco les importa seguir arriesgando miles y miles de trabajos de los costarricenses al negarse a aprobar, por ejemplo, jornadas flexibles o la Marina de Limón. De ahí que hoy, costarricenses, 75 años después de la Constitución del 49, los costarricenses estemos listos para un cambio y demandemos definitivamente un nuevo aire institucional, un remozamiento de nuestra Constitución política. La extraordinaria ventaja que tenemos hoy es que para otorgarle este nuevo aire a Costa Rica no necesitamos balas, no necesitamos muertos. Lo que necesitamos es, como ha dicho 1000 veces el presidente de la República, un lapicero en las elecciones del 26. Eso es todo lo que necesitamos. La historia es una gran maestra. Aprendamos de estas lecciones. El momento histórico para procurar una Costa Rica rica y próspera para todos es hoy. La democracia somos todos. Y si no estamos todos en esa democracia, no existe democracia. Esa es la lección que les quisiera dejar hoy. Muy buenas tardes.